a la señora Silvia Maimó, si se puede acercar por favor. La señora Maimó es una ex integrante del conjunto Pelayo que ha confeccionado un cuadro, una lámina, con un poema dedicado a Manolo del Campo y que se lo va a entregar en este momento a nuestro presidente, al señor Mespral, porque va a estar destinado al archivo de Indiano de Colombia. Y vamos a invitarlo, sí. Gracias. Lo va a recitar la señora. Muy buenas noches a todos. Yo fui integrante también del conjunto Pelayo muchos años atrás, y como es integrante puse en este escrito todo el corazón del conjunto Pelayo, y quiero de recuerdo, al mandarlo allá a Asturias, en el nombre de todos mis compañeros, que dice así: en el corazón del conjunto Pelayo del centro asturiano de Buenos Aires, tus semillas germinaron fervientes, fieles, y te brindamos este homenaje, Manolo del Campo, porque tú fuiste, eres y serás columna que no se cae. Vienen sonando unas gaitas con su redoble de lejos, anunciando a cada paso la raza que llevan dentro. Pueblos de orígenes celtas que al norte de España cubrieron, luchadores, aguerridos, muy esbeltos, con el cantar en su alma y la alegría en el pecho. Asturias, madre querida, Asturias de mis amores, si estuviera en este instante con la espada y con su corte, el rey Pelayo de Asturias lanzaría con su voz que las batallas ganadas no se comparan con nada con los Pelayos que ahí vienen cantando a su madre patria. Y es que Asturias tiene fuerza, como los ríos y montañas, gaiteros, tambores, panderetas, tamboriles, panderos, castañuelas, faldas rojas, pañuelos blancos, cubriendo cabezas de vanegrosas. Y esos cantares con bríos en la jota de pajares, pericote, fandango, chiringüelo de naves, muñeiras y más bailes que no se acaban. En Llanes nació un Pelayo que la muerte no tapara, un asturiano de ley, noble álamo que dejó su obra puesta en sus danzas. Manolo del Campo, tú fuiste la piedra que fue montaña. Tus Pelayos no se rinden, son semillas bien plantadas, con amor las sembraste tú, con tu genio, corazón y garra. Y aquí los tienes presentes diciendo que Asturias tiene el orgullo de un bien nacido en su patria. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, disculpen que más tarde que llegó fui yo. Lo teníamos previsto, pero hay imprevistos que lamentablemente no pude superar. Así que disculpen, muchas gracias a todos por estar aquí. Y como dijo el señor Fresno, ¿qué puedo decir de Manolo? De Manolo sería infinidad las cosas que habría que decir, se pueden decir. Yo, afortunadamente, que lo conocí hace muchos años, todavía él andaba bailando por ahí, por algunos lugares, e inclusive estaba bailando en casas particulares, donde podía. Así fue creciendo hasta que por fin llegó al centro asturiano. El rey, o sea, la medalla al mérito civil,
que me hace recordar la fotografía, que no cabían aquí en la escalera todas vestidas de diferentes lugares de España, o sea, diferentes pueblos, diferentes provincias, etcétera, etcétera. La verdad, sinceramente, que nos dio enormes satisfacciones que duran hoy día. Entonces, lo menos que podríamos hacer, ya que no lo tenemos presente en vida, lo tenemos presente con este busto. Con este busto que, por favor, le voy a pedir a la señora que lo hizo, que está, no sé por dónde está, ¿la he visto? Porque bien merece un aplauso. Como verán, el busto recientemente descubierto tiene una ofrenda floral en sus pies. Sin desmerecerla, creo que estarán de acuerdo conmigo que la ofrenda que van a poner ahora tiene un significado muy especial. Adelante. Lo recibimos con un aplauso. Es hora de cerrar, de terminar este encuentro, reiterar por supuesto el agradecimiento a todos y vamos a terminarlo como seguramente a Manuel le ha gustado y como seguramente les va a gustar a todos los presentes. Vamos a entonar Asturias Patria Querida.